con endoscopía, y si la endoscopía no es muy clara o no es muy contundente, se cita al paciente a una ultrasonografía endoscópica para que el ecoendoscopista va a ver, pues, debajo de la mucosa hayas quísticas, ¿no? Y esto se trata, pues, de varias formas, ¿no? Sacándolo mediante una polipectomía o mucosectomía o mediante una disección endoscópica de la mucosa. Bien, también vemos, pues, gastritis infecciosas, ¿no? En el correlato de un paciente con tuberculosis multisistémica, con el VIH o el Mycobacterium aviario intracelular. Esto se veía mucho antes de que haya la terapia del Targa para los pacientes con VIH. Actualmente casi no se ven estas infecciones en estos pacientes, ¿no? Por sífilis se describe, yo no he visto en verdad, ¿no? Por sistema de sí, eso se ve generalmente en inmunodeprimidos, pacientes trasplantados renales, por ejemplo, ¿no? También puede ver por hongos y en nuestro medio sí se ve, pues, por el estrongiloides. A veces endoscópicamente no hay, parece una gastritis simple. El paciente viene por una diarrea crónica, le piden una endoscopía para evaluar el duodeno distal y uno le toma una biopsia del estómago, puede ver un poco de eritema y nos damos con la sorpresa que nuestro amigo el patólogo nos informa estrongiloides. Y esos son muchas veces los conversatorios clínicos patológicos que se hacían, el patólogo nos presentaba estos casos, ¿no? Bien, pero también hay enfermedades un poco más raras o infrecuentes, como la enfermedad de Menetrier, ¿no? Que es una gastropatía perdedora de proteínas. El paciente va a tener edema, hipocloridia y puede pues, asociarse a otras cosas, ¿no? Como citomegalovirus, el VIH. El paciente generalmente viene como este tipo de dispepsia o por anemia. Y cuando se le hace la endoscopía se encuentra eso, ¿no? Unos pliegues del cuerpo gástrico muy, pero muy voluminosos, muy grandes, ¿ya? A veces nos hace pensar, pues, en una neoplasia, ¿ya? Pero la biopsia nos va a decir, pues, que es una enfermedad de Menetrier, ¿no? Bien. El cuadro clínico de las gastritis, o más bien sería una dispepsia, ¿no? Un dolor epigástrico, llenura precoz, un poco de acidez, algo de náuseas, a veces vómitos, ¿no? A la cabeza, pues, el principal responsable es el HP, que le valió, pues, su descubrimiento a estos investigadores que le dieran el premio Nobel, pues, ¿no? Un patólogo y un gastroenterólogo australianos. Cuando yo era alumno nos presentaban estas imágenes, ¿ya? En estas imágenes se ve una gran cantidad de Helicobacter, que son esos como pequeños microorganismos lineares marrones, ¿no? Y en esa época, como no se definía bien, pues, el papel de una infección en el estómago, no creían, pues, los patólogos que eso era posible. Y atribuían estos a artefactos en la tinción, ¿no? Pero era el Helicobacter. Ya. Ya ustedes deben saber algunos datos sobre nuestro enemigo público número uno, que es una bacteria gran negativa que produce uriasis y nos sirve para muchas cosas, ¿no? Es móvil y tiene flagelos. Su mayor prevalencia está, pues, en países en desarrollo como el nuestro, ¿no? Y conforme avanza la edad uno se va contaminando, ¿no? Y el mecanismo de transmisión es oral fecal o también iatrogénica, ¿no?
iatrogénica, pues de repente le hacen una endoscopía sin que se haya esterilizado el equipo, o por los dentistas, etcétera, ¿no? Bien, este Helicobacter tiene factores de virulencia que promueven la colonización y también provocan el daño tisular. Los que promueven la colonización tenemos la motilidad, ya, los factores de adherencia que permiten que se acoplen a las células y la proteasa que digiere el moco para que el helicobacter se pueda meter por debajo del moco y así pues el ácido no lo dañe, ¿no? Esta capacidad de producir amoníaco, el amoníaco va a neutralizar el ácido gástrico, cataliza la hidrólisis en urea en amonio y dióxido de carbono, ¿no? Esta ureasa es va a provocar bastante inflamación. ¿Por qué? Porque es algo extraño, ¿no? Y esto obviamente la inflamación va a provocar reclutamiento o que lleguen a esas zonas citoquinas, ¿no? Esto ya hemos mencionado, ¿no? Bien. Y lo que incluye el daño tisular tenemos los lipopolisacáridos, el reclutamiento de leucocitos y factores y diversas proteínas, ¿no? Como el antígeno asociado a la tetrodotoxina y el antígeno vacuolizante. Aunque ahora se conocen muchos más, ¿no? Que eso probablemente lo veremos cuando hagan ustedes la revistas del Helicobacter, ¿no? No todos los Helicobacter van a provocar tanto daño. Nosotros hay médicos, por ejemplo, en nuestro hospital que tienen Helicobacter muchos años y no se han tratado, ¿no? O se han tratado, les han hecho un nuevo control a civil Helicobacter, pero ya no han querido erradicarlo, ¿no? Se ha hecho control después de 5 años y no han tenido úlcera y en su familia tampoco hay antecedentes familiares de cáncer, ¿no? Y eso se debe pues a que muchas de estas cepas no son tan patogénicas, pues, ¿no? Bien, ¿qué ocurre normalmente en la niñez, no? En la mucosa gástrica ingresa este Helicobacter y el cual va a provocar una infección aguda que puede dar náuseas, ardor epigástrico, un poco de vómitos, ¿no? Y luego de un tiempo se va a provocar la infección crónica por el Helicobacter. Y esta infección crónica va a ir a, por tres conductos o tres canales, ¿no? La gastritis predominantemente antral, que va a provocar la úlcera duodenal, generalmente en jóvenes, ¿no? O esta gastritis predominantemente antral puede ser asintomática también, como les he dicho, ¿no? Puede haber una pangastritis no atrófica, que también puede ser asintomática, o en algunos casos un tipo de linfoma, el linfoma mal, que es el tejido linfoide asociado a la mucosa, o esta infección crónica va a ser predominantemente sobre el cuerpo gástrico, provocando atrofia. Y esta va a llevar a dos caminos, ¿no? La úlcera gástrica o los cambios en la mucosa, primero metaplasia intestinal, luego displasia. La displasia primero es leve, después es grave, y eso va con el correr del tiempo a convertirse en el cáncer gástrico. Y todo esto, pues, es un correr del tiempo. Pasan muchos años para que ocurra esto. Bien, ¿cómo vamos a diagnosticar a un paciente con Helicobacter? Uno puede dividirlo en diversas formas, ¿no? Con métodos agresivos, que es la biopsia, o no agresivos, ¿no? En la biopsia se puede hacer todo esto que ven acá, histología, se puede hacer test de ureasa rápido. Este test de ureasa rápido se toma una muestra de biopsia, se coloca en un frasco especial esa biopsia y se espera 1 hora o 2 horas. Ese líquido que era transparente y uno pone la biopsia,
si es positivo al Helicobacter, va a provocar una gran producción de ureasa y va a virar a un color rojo grosella. Y los no agresivos son múltiples, ¿no? Que algunos no se usan en realidad, ¿no? O están en investigación o son caros, ¿no? Por ejemplo, antigenesis. Lo que sí se usa mucho es el test de aliento, o urea breath test. Se puede hacer también serología. Bien. Cuando en nuestro medio, lo primero que hacemos es hacer una endoscopía. Porque el paciente viene ¿por qué hacemos primero la endoscopía? En otros países primero hacen el test de aliento. Acá en Estados Unidos se hace una endoscopía, ¿por qué? Por la alta incidencia de cáncer gástrico. Como les digo a mis alumnos, una persona cuando cumple los 40 años debería hacerse una endoscopía alta. ¿Por qué hacerse la endoscopía alta? Porque a partir de esa edad se sabe que hay mayor incidencia del cáncer gástrico. Entonces, este paciente, por una dispepsia, por ejemplo, hacemos una endoscopía, le tomamos su biopsia, le encontramos el Helicobacter, le damos tratamiento y después de 5 semanas aproximadamente ya no le hacemos una nueva endoscopía. Lo que hacemos es el test de aliento. Ahora, el test de aliento puede ser del carbono 13 o el carbono 14. Y acá hay una pequeña diferencia. El carbono 13 no es radiactivo. En cambio, el carbono 14 sí. Por lo tanto, este carbono 14 no debe utilizarse pues, en niños ni en embarazadas, ¿no? ¿Ya? Se puede hacer el test de antígeno en ese, como ya les he dicho, el 95%, fíjese, de precisión. Es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Pero requiere que el paciente, para que se haga este test de aliento, no debe haber estado tomando antiácidos, ranitidina, bueno, ya no se usa, inhibidor de protones o antibióticos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? De una semana a 10 días. Bien, la serología, nosotros, por ejemplo, no lo utilizamos tanto, ¿no? ¿Ya? Y como me acaba debe ser un proceso de uso 2 semanas antes de la prueba, si uno usa IBP, ¿no? El paciente no lo puede, no lo puede, no lo puede, ¿cómo se llama? No puede estar 2 semanas sin tomar IBP, ¿no? Por ejemplo, este test serológico positivo con histología y test de aliento negativo puede reconocer como una infección por Helicobacter pylori que no la hemos diagnosticado, ¿no? ¿En quiénes recomiendan esto? Por ejemplo, viene un paciente con una úlcera sangrante y yo quiero saber si tiene el Helicobacter. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en la clase de úlcera, si uno no trata el Helicobacter, la úlcera va a recidivar, ¿no? Entonces, esa sería una indicación, por ejemplo. Bien, este test de ya les he mencionado como acá es cuando está negativo y acá cuando ya es positivo, ¿no? Es un poco menos de exactitud, 90%, fíjense, ¿no? Y nuevamente los falsos negativos si están tomando IBP, por ejemplo, ¿no? Este test de aliento, como les dije, ¿no? Se basa en la capacidad de la ureasa producida por el Helicobacter pylori, ¿no? El seguimiento, obviamente, ya se ha mencionado pruebas no invasivas, ¿no? Bien, ¿cómo saber si el paciente tiene, con dispepsia, tiene Helicobacter pylori? Esta es una de las estrategias, ¿no? Probar y tratar, ¿no? Que es recomendada en adultos menores de 45 años con dispepsia persistente, pero eso es lo que más se hace, pues, en otros países, ¿no? Acá nosotros le hacemos preferiblemente la endoscopía primero, ¿no? En cuanto a su relación con la enfermedad por reflujo, la erradicación del Helicobacter pylori no causa reflujo. Pero ¿qué ocurre a veces? En algunos pacientes tiene reflujo y tiene Helicobacter, le dan tratamiento para el Helicobacter y puede aumentar sus molestias por reflujo, ¿ya?
pero sí se debe erradicar el Helicobacter pylori, como ven acá, porque va a frenar la progresión de la gastritis atrófica, ¿no? Y incluso podría regresionar, aunque eso a veces alguno está un poco en duda, ¿no? Bien, y el Helicobacter pylori y los IBPs, la supresión ácida afecta el patrón de distribución de la gastritis. La supresión ácida en presencia de gastritis corporal por Helicobacter puede acelerar la pérdida de glándulas especializadas. Ya lleva gastritis atrófica y cáncer gástrico, ¿no? Como les decía, en pacientes con sufrimiento por flujo que reciben supresión ácida por largo tiempo, la erradicación del Helicobacter pylori disminuye la inflamación y la actividad de la gastritis, ¿no? Bien, ¿qué ocurre en un paciente que tiene Helicobacter pylori y toma AINES? Se sabe que aumenta el daño, aumenta el riesgo, ¿ya? Por eso es que muchas veces los colegas reumatólogos diagnostican a un paciente, por ejemplo, con artritis reumatoide y que le van a dar por largo tiempo y el antiinflamatorio de esteroideos. Ellos primero le erradican el helicobacter y después le dan el tratamiento a largo plazo con los AINES, ¿no? Bien, y esto ya hemos mencionado la relación del Helicobacter pylori con el cáncer gástrico, como aquí gastritis, atrofia y metaplasia, displasia y luego cáncer. Pero esto demora, ¿no? 10, 15 o 20 años, ¿no? Ya. Las cepas con el positivo, el CAG-A, aumentan el riesgo de cáncer gástrico. Acá es un poco difícil hacer ese tipo de tipificación del helicobacter, ¿no? Pues nosotros preferimos erradicarlo, ¿no? Sobre todo, pues, si el paciente tiene pues, antecedentes familiares de cáncer gástrico, ¿no? Bien, ¿qué se ha visto, no? Que la erradicación del Helicobacter pylori previene el desarrollo de los cambios preneoplásicos, ¿no? O sea, previene que haya la metaplasia, la atrofia, ¿no? Y se concluyó que la erradicación del Helicobacter pylori reducía el riesgo de cáncer gástrico. Sin embargo, el tiempo óptimo para la erradicación es antes de que teóricamente aparezca, pues, la metaplasia o la atrofia. Algunos autores, si el paciente tiene el Helicobacter pylori, tiene atrofia o tiene metaplasia, le sugieren pues un cambio en sus hábitos alimenticios, le sugieren ingesta de vitaminas, ¿no? Y a veces con eso puede ayudarlo al paciente, ¿no? Habíamos mencionado que había un tipo de linfoma, ¿no? El linfoma mal, ¿ya? Que es el tejido linfoide asociado a la mucosa. ¿Y qué se debe hacer en estos casos, no? Erradicar el Helicobacter pylori cuando este linfoma mal es un estadio de bajo grado, cuando recién está empezando. Bien, entonces para resumir, ¿a quiénes deberíamos tratar nosotros con el Helicobacter pylori? Obviamente si tiene úlcera, ¿ya? Gástrica o duodenal, ¿no? ¿Ya? Si tiene mal, si tiene gastritis atrófica, después de una resección por cáncer gástrico y después también de esta resección del cáncer gástrico, ya sea endoscópica o quirúrgica, ¿ya? Como ven bien ahí, familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico, ¿ya? Y finalmente, deseo del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente ya está asustado. Doctor, yo sé que el helicobacter me puede dar esto, lo otro. Deme tratamiento. Y así vemos pacientes, ¿no? Que a pesar de que no tienen antecedente familiar de cáncer gástrico, a pesar de que no tiene úlcera, y para su mala suerte su helicobacter es muy resistente. Y como vamos a ver en la clase posterior,
uno debe darle diversos esquemas. Ya, ya. Muy bien, muchachos, acabamos con la primera clase. Ustedes me dicen si continuamos con la segunda o alguna pregunta por mientras. ¿Mm? Doctor, creo que podemos seguir con la clase. No sé si tiene algún problema mis compañeros. Ya, muy bien. Doctor, ¿cuál sería el plan a seguir? ¿Cuál es la primera prueba que se pide cuando un paciente viene, ¿no? Con síntomas de gastritis? El, ¿Cuál sería el plan a seguir, doctor? Ya. Depende de la edad, ¿ya? A veces la mamá trae a un niño de 15, 10, 15 años, a ellos no le damos a hacer endoscopía, ¿no? Eh, se le hace el test de aliento o se le puede hacer la prueba serológica, ¿ya? Si es una persona de 20, 25 años, también se le puede hacer el test de aliento, ¿ya? Pero si tiene 40 años o alrededor de los 40 años, le hacemos endoscopía, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer gástrico, sí le hacemos la endoscopía antes, pues, ¿no? ¿Ya? Eh, y ahí le tomamos la biopsia y vemos si tiene el helicobacter o no, pues, ¿no? Gracias, doctor. Ya. De rutina prácticamente no hacemos las pruebas en sangre, ¿no? Preferimos hacer, pues, la biopsia o el test de aliento, ¿no? Doctor, disculpe, Sí, le escucho. eh, ¿cómo es que la infección del Helicobacter en el estómago llegó a causar una úlcera en el duodeno? Ya, justo lo vamos a ver ahora en la clase posterior, ¿no? Pero te puedo adelantar de que el, el, cuando hay este problema del Helicobacter pylori, el ácido va a llegar al duodeno y en el duodeno como un factor protector a ese ácido varía la mucosa a metaplasia gástrica. Y en la metaplasia gástrica en el bulbo duodenal, ahí se mete el helicobacter. ¿Ya? Eso se lo vamos a ver ahora en la clase, ¿ya? Un momento, estoy un poco rojo, voy a tomar un poco de agua, ¿ya? No se vayan. Diez minutos. 10 minutos. ¿No quieres sopa? Terminando con la siguiente clase de úlcera péptica. ¿Sí me escuchan, no, muchachos? Ya. Bien. Uno puede definir la úlcera péptica de diversas formas, según lo que ustedes lean, ¿no? Se puede decir que es una lesión con pérdida de la mucosa que puede penetrar toda la pared, la mucosa, submucosa, la serosa. Se ubican en el duodeno y en el estómago. Por definición, la úlcera es de un tamaño mayor a 5 milímetros y que compromete submucosa y mucosa. Una erosión es superficial, solo compromete la mucosa y es de menos de 5 milímetros.
Las úlceras son de tamaño variable, ¿ya? De 5 milímetros al menor tamaño, y hay úlceras de 20, 30 milímetros grandes, ¿no? Pueden ser únicas o múltiples. Cuando son múltiples, uno tiene que ver el diagnóstico diferencial con, por ejemplo, el síndrome de Solinger-Ellison, con la tuberculosis, con el linfoma. Muchas veces debidas a agentes agresivos como el ácido, ¿no? Y son de evolución lenta, de un momento a otro no aparecen, ¿no? Y genéricamente se les conoce como úlceras pépticas. Esta imagen que tenemos acá es la forma en la que no debería diagnosticarse una úlcera. Esta es la úlcera donde está perforado, ¿no? Justo en el centro se ha perforado el estómago. Bien, esta es la relación de la enfermedad ulcerosa, y como ven ahí, fíjense, es del año 2005. El autor era un reconocido gastroenterólogo sanmarquino, doctor Ramírez Ramos, y él lo dividía pues en esta interrelación entre factores agresivos como el ácido clorhídrico, el helicobacter, factores desencadenantes como las drogas ulcerogénicas, los AINES, el tabaco, factores defensivos, ¿no? A la cabeza el flujo sanguíneo, la citoprotección, las prostaglandinas, y factores predisponentes, ¿no? Como el sexo, que es mayor en varones, y la incidencia familiar, abuelo, papá, hijo con úlcera, y comorbilidades, ¿no? Como ven ahí, artritis reumatoide, cirrosis. Y esto es de un artículo del año pasado de la revista Lancet, que básicamente dice lo mismo, ¿no? Vean cómo en los factores protectores están en verde, que es la capa mucosa, el bicarbonato, el suficiente irrigación sanguínea, el flujo sanguíneo, ¿no? Las prostaglandinas, la nutrición enteral, los factores agresivos en rosado, ¿no? El Helicobacter pylori, la pepsina, el ácido gástrico, la reacción inflamatoria, y diversos factores ambientales e individuales, ¿no? Como el síndrome de Solinger-Ellison, el tabaco, el alcohol, la edad incrementada, la enfermedad crítica, que esto vale pues para los pacientes con úlceras de estrés, y también las comorbilidades, como ven ahí, ¿no? O sea, en realidad no ha variado mucho eso, ¿no? Hay algunas cosas que no han variado y lo vamos a ir mencionando. En una época se puso de moda la citoprotección y los mecanismos de defensa epitelial, ¿no? Yo le hablo alrededor del inicio de los años 90, donde se empezó a conocer más todo esto, ¿no? Se hablaba pues de los mecanismos de defensa preepiteliales, la barrera de moco, bicarbonato, los epiteliales y la cohesión intercelular que ya hemos mencionado, ¿no? Y el más importante es pues de los posepiteliales es el flujo sanguíneo, un adecuado flujo sanguíneo. Uno cuando hace una endoscopia y encuentra una úlcera, los bordes de la úlcera son bien rojos, y justo uno toma biopsia del borde rojo y sangra, lógico, sangra porque todo ese borde rojo es por la neovascularización que es necesaria, pues que hay ahí para que ese flujo sanguíneo lleve los nutrientes, para que esa úlcera pueda cerrar, para que esa úlcera pueda cicatrizar, pues, ¿no? Bien, las formas comunes o más frecuentes de la úlcera por el Helicobacter pylori, por los AINES y las úlceras de estrés. Y hay unas formas incomunes, ¿no? La más frecuente es el gastrinoma,
tenemos también el virus del herpes simple tipo 1, el citomegalovirus, y las inducidas por radioquimioterapia que ya habíamos mencionado. Y esto se obtiene pues por la historia clínica. Si el paciente está en quimioterapia o radioterapia y sangra, uno le hace una endoscopia y las úlceras son por eso, ¿no? No debe estar pensando en otra cosa, ¿no? Bien, las úlceras de estrés ocurren pues en pacientes agudamente enfermos, no, no pues es por un estrés emocional, ¿no? No, es pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos. Lo más frecuente, pacientes gran quemados, pacientes con cirugía de corazón abierto, pacientes con cirugía por hipertensión endocraniana, por shock séptico, ¿no? Antiguamente se hablaba pues que había las famosas úlceras de Cushing y las úlceras de Curling. Las úlceras de Curling decían que ocurrían en los pacientes gran quemados y las úlceras de Cushing en pacientes con, que hayan sido operados por una hipertensión endocraniana. Pero en realidad eso ha cambiado con el advenimiento de la endoscopía. Igualmente la ubicación. Pueden ubicarse en el estómago y en el duodeno, pero también se pueden encontrar en el esófago. Y en el esófago hay una condición que se llama esófago negro. Esófago negro, y no es pues ningún término racista, ¿ya? Esófago negro, ¿por qué? Porque el esófago se ve totalmente oscuro, marrón, plomo, negro, con áreas diferentes, con esas tonalidades. ¿Por qué? Porque no hay riego sanguíneo en ese esófago. En pacientes en unidad de cuidados intensivos. Es raro, sí. Lo hemos visto nosotros, sí. Bueno, yo tengo 30 años de experiencia y que no he visto, pues, ¿no? También he visto duodeno negro, que me puse a revisar, creo que habían 2 o 3 casos descritos en el mundo, ¿no? Bien, las formas generalmente son redondas, a pesar de que acá le hemos puesto unas imágenes diferentes, ¿no? Lo usual es que sean superficiales o a veces son profundas, ¿no? El síndrome de Solen-Yarelison es pues la hipersecreción ácida por un tumor productor de gastrina. Recuerden que la gastrina va a estimular el receptor de gastrina que está en la membrana basal de la célula parietal para que aumente la producción de ácido. ¿Cuál es su incidencia? Se dice que por cada 50 pacientes que uno les haya hecho una endoscopía y les haya encontrado una úlcera, uno de ellos debería ser un Solen-Yarelison. En nuestro hospital encontramos de 1 a 2 por año. ¿Cómo podemos estar seguros? Pues dosamos en sangre la gastrina y más de 1000. Se puede hacer una tomografía también, pero a veces el tumor es muy, muy pequeño y no lo ve. Entonces hay que hacerle una ecoendoscopía. En cuanto al tratamiento, el tratamiento médico es pues lógico. Si hay persecución ácida, pues hay que darle un medicamento que bloquee el ácido, ¿no? Un IVP, por ejemplo, ¿no? Un omeprazol, pero le damos a más dosis de lo que se da para una úlcera. Por ejemplo, el omeprazol para una úlcera damos 20 en la mañana y 20 en la noche, o sea, 40 miligramos. En cambio, para el Solen-Yarelison se da el doble, 80 o 60 miligramos, ¿no? Pero si uno llega a ubicar ese tumor, pues se opera. Bien. Ahora veamos la asociación de la úlcera con el Helicobacter pylori. Quiero que vean la imagen, que está en blanco y negro.
uno de los ejes está en semanas, el tiempo, y el otro de los ejes es el porcentaje de recurrencia de la úlcera duodenal. Fíjense, el triángulo, cuando se daba solo ranitidina sola, antes del año prácticamente el 100% volvió a tener úlcera. En cambio, cuando se le empezó a dar antibióticos, la terapia triple, vean que la recurrencia no llegaba ni al 20%. Para úlcera gástrica es un poco menos, ¿ya? Y también, pues, si uno erradica el Helicobacter pylori, va a prevenir la recurrencia sangrada, porque obviamente no se vuelve a reabrir la úlcera y obviamente no va a sangrar, ¿no? Esta imagen ejemplifica lo que nos decían hace muchos años. El paciente con úlcera duodenal va a regresar después de un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 8 meses, un año. Por eso es que se decía que la úlcera duodenal tenía ritmo y periodicidad. Ritmo no es pues porque va a bailar, ¿no? Sino porque el paciente tenía el dolor a las 5 de la mañana, lo despertaba, el dolor de la úlcera. ¿Por qué? Porque durante toda la noche hay un débito de secreción ácida basal. Eso se iba acumulando toda la noche y a las 5:30 el paciente se despertaba, porque más ácido llegaba esa úlcera. Y la periodicidad estaba dada, ¿por qué? Porque cada 8 meses, 10 meses o 12 meses el paciente regresaba al hospital por las molestias. Bien. Y aquí es lo que preguntaba su compañero, ¿no? Habíamos dicho pues que el Helicobacter pylori podía provocar 3 tipos de acciones, ¿no? Podía colonizar sobre el antro, esto provocaba aumento de gastrina por disminución de la somatostatina. Este aumento de gastrina provocaba aumento de la producción ácida. Entonces, este aumento de producción ácida que iba a ingresar al duodeno iba a dañar la mucosa duodenal. Y como factor protector iba a variar la mucosa duodenal en mucosa gástrica. Y sobre esta mucosa gástrica iba a colonizar el Helicobacter pylori por la cubierta entérica de esta bacteria es altamente que va a provocar la reacción inflamatoria. Entonces, se inflama ese duodeno, duodenitis y luego la úlcera duodenal, ¿no? Fíjense, esto del 2009, pero ya si uno revisa, esta mismo se hablaba del año 97, fíjense. ¿Ya? Y actualmente también es la misma correlación fisiopatológica, que generalmente la ponemos en el examen, ¿no? En cambio, en la úlcera gástrica hay una pangastritis por Helicobacter pylori. O sea, no solamente el antro, sino también el cuerpo, ¿no? Pero la gran diferencia es que este es un paciente de más edad y esa mucosa ya está dañada por otras cosas, ¿no? Como AINES, por ejemplo. Curiosamente, ¿qué se ha visto? Luego del tratamiento contra el Helicobacter pylori y curada la úlcera, la producción de ácido va a aumentar en estos pacientes, pero va a aumentar al valor normal que debería tener. Bien, esta es la patogenia, ¿no? La bacteria coloniza la mucosa gástrica, invade y se adhiere al epitelio, y esto va a provocar el daño y la inflamación tisular por la reacción inflamatoria. Bien, ahora hablaremos un poco de los AINES. ¿Cómo es que estos producen lesión de la mucosa? Pues por varios mecanismos, ¿no? Toxicidad directa, ya muchos de estos AINES son ácidos, ¿no? Su mismo nombre lo dice, la aspirina es, ¿qué cosa es la aspirina? Es el
ácido acetil salicílico, ¿no? Van a disminuir el flujo sanguíneo, isquemia. Pero lo que más se conoce son estos, ¿no? Los efectos a través de la disminución de las prostaglandinas, ¿no? Como ven acá, disminución de moco, disminución de bicarbonato, ¿no? ¿Qué ocurre cuando uno da un antiinflamatorio no esteroideo? Va a dañar la mucosa, va a provocar erupciones. Si este paciente que toma el AINE no tiene buenos factores protectores de la mucosa, por de repente es una edad avanzada, o toma mucho tiempo el AINE, va a ir a la úlcera. Pero un buen porcentaje de estos pacientes, esta erosión va a cicatrizar espontáneamente. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Los mecanismos de defensa epitelial de la mucosa gástrica, ¿ya? O va a cicatrizar en forma terapéutica. Por ejemplo, yo a varios colegas me dicen, Miguel, hazme mi endoscopía, ya no, nunca me he hecho, ya yo hago la endoscopía y me dio con la sorpresa que tiene una cicatriz de úlcera gástrica, una cicatriz de úlcera renal, ¿no? Yo le digo, oye, ¿tú has tenido úlcera? No, me dicen, no he entendido. Tenía un poquito de ardor, pero tomaba mi omeprazol una semana, 15 días y ahí está, pues el omeprazol le ha curado, le ha cerrado la, la úlcera, probablemente porque está tomado aire por algunos tiempos, ¿no? Bien, pero no toda persona que toma un AINE va a tener daño en la mucosa. ¿Quiénes son los más susceptibles? Los de más de 60 años, los que tienen una úlcera péptica previa, los que tienen condiciones médicas subyacentes, ya habíamos mencionado, ¿no? Artritis reumatoide, cirrosis hepática, EPOC. Si también usan corticoides o usan anticoagulantes, o usan múltiples AINES, ¿no? Y también, pues, el tipo de AINE y la duración de tratamiento. Recuerden que ahora hay unos AINES COX-2 específicos, ¿no? Que eso es con el etoricoxib o el celecoxib. Esos provocan menos daño, pero sí puede provocar, obviamente, muchísimo menos frecuente que, por ejemplo, un ibuprofeno o una indometacina, ¿no? Y ya les había mencionado, ¿no? Si este paciente tiene lenguaje píleo positivo, también es más frecuente que haya daño, ¿no? En cuanto a la clínica, ya habíamos mencionado de la úlcera duodenal, ¿no? El ritmo y la periodicidad. Típicamente calma con los alimentos o con los antiácidos. El paciente también puede tener una dispepsia no ulcerosa o asintomático, ¿no? O puede debutar en una complicación. En la úlcera gástrica va a depender de la ubicación. Si está en el cuerpo no va a tener mucha molestia o en el ángulo, pero si está alrededor del antro, sí, ¿ya? Y también hay una úlcera que ponemos aquí del geronte, o sea, del anciano. ¿Por qué lo separamos? Porque muchas veces este anciano es una persona con demencia senil o con secuela de un ACV y que está postrado en cama, ya sea pues por una fractura de cadera o por problemas en las rodillas, etcétera, ¿no? Y que por algún motivo ha estado tomando un AINE. Como no tiene una fácil comunicación el paciente de su dolor, ya sea porque no puede hablar bien o por la demencia, obviamente si no se queja, el que lo cuida no le va a dar pues un omeprazol, por ejemplo, ¿no? Y así pasa el tiempo. Obviamente, al pasar mucho tiempo, 6 meses, 8 meses, un año, este paciente se va a presentar con una complicación, como una hemorragia digestiva o con una
perforación de úlcera. Y si uno le hace la endoscopía, va a encontrar unas úlceras muy, muy grandes. 3 centímetros, 4 centímetros. Bien, hablemos ahora sobre las complicaciones de las úlceras. Ya han hecho algo seguro en el cursillo, ¿no? La hematemesis o melena. El diagnóstico hay que hacer endoscopía. Ya definitivamente no debe ser endoscopía. Y según lo que encuentre en la endoscopía, se hace el tratamiento endoscópico o no, según la clasificación de Forres, ¿no? Bien. Pero si la úlcera es gástrica alrededor del antro, prepilórica, o en la úlcera, en el duodeno, va a provocar vómitos postprandiales tardíos, que eso es lo típico del síndrome pilórico, vómitos postprandiales tardíos. Y esto, pues, tardíos, significa que el paciente, por ejemplo, toma su desayuno, de repente comió chicharrón, camote, y en la noche ya lo está vomitando eso, ¿no? También hay que hacer endoscopía. A veces se hace una radiografía dependiendo de dónde esté, pues, la úlcera. Si está en el duodeno y uno no la ve endoscópicamente, hay que hacer una radiografía de estómago. El tratamiento, aparte del inhibidor de bomba, hay que dar, pues, hacer un lavado gástrico, porque la comida que está ahí le va a dar cólico al paciente. Y si en realidad la estenosis persiste, se puede dilatar o se puede operar. Muy diferente es el diagnóstico y el tratamiento cuando se perfora la úlcera. Y el paciente viene por dolor, pero les va a decir, doctor, el dolor es diferente, muy intenso. Si uno lo examina, el abdomen va a tener signos peritoneales. A este paciente no le hacemos endoscopía, ¿ya? Se pregunta examen, no le hacemos endoscopía. Lo que le hacemos es una radiografía de abdomen simple de pie o una tomografía, ¿ya? Lo más simple es la radiografía de abdomen simple, que nos va a indicar la perforación de la víscera hueca, la presencia del aire libre por debajo del diafragma. Y obviamente se tiene que operar. En otros países se puede intentar cerrar la úlcera por medios endoscópicos, pero acá no lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Bien, en cambio la penetración, como acá es una úlcera muy profunda, ¿no? Que puede penetrar al hígado o al colon o al páncreas, ¿no? Hay una complicación más también que se llama el doble píloro, pero eso es muy, muy rara, ¿no? Y fíjense ustedes, cuando uno hace una endoscopía por una hemorragia digestiva, una causa es la úlcera, vean lo que está más rojo, como le dije, alrededor de la úlcera, pero esta es una úlcera relativamente bonita, ¿no? Relativamente simétrica comparado con el cáncer, ¿no? Totalmente irregular, fea, más grande, ¿no? Hasta el que no sabe de medicina no le puede preguntar cuál cree usted que es cáncer y usted van a decir esto, ¿no? Y cuál cree que es úlcera le va a decir esto. Y la endoscopía nos permite tomar biopsias. A veces el paciente dice, no, doctor, no quiero hacerme endoscopía, me da miedo. La endoscopía se puede hacer totalmente despierto, se puede hacer sedado con un poco de un benzodiazepínico, como el midazolam, o si el paciente es muy nervioso, se le puede hacer con apoyo anestesiológico. El anestesiólogo le coloca al paciente endovenoso propofol o fentanilo y se deja hacer el examen al paciente, ¿no? Bien, el diagnóstico diferencial debe hacerse desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista endoscópico, ¿no?
Clínico, enfermedad por flujo, una dispepsia, ¿no? Endoscópico, ahí vean esa serie de enfermedades, ¿no? Tuberculosis, tumores, páncreas aberrante. Por ejemplo, esta imagen de arriba, este es un páncreas aberrante, vean, hay una lesión ligeramente elevada con una depresión central. Y este es el duodeno, la de inferior. Se ve una úlcera fea, ¿ya? Antes de pasar esto, cuando uno encuentra una úlcera duodenal, no biopsiamos la úlcera duodenal, se biopsia el estómago para ver el Helicobacter pylori. Cuando biopsiamos la úlcera duodenal, cuando es una úlcera fea que parece un cáncer o parece otra cosa que no sea una úlcera. ¿Ya? En cambio, toda úlcera gástrica se debe biopsiar. ¿Por qué? Porque así endoscópicamente, clínicamente, el paciente está tomando aire, debe ser una úlcera. Uno debe tomarle biopsias de los bordes. A veces, lo que parece endoscópicamente una úlcera péptica es un cáncer. Puede ser el cáncer precoz tipo 3. ¿Ya? Entonces, apunten. Toda úlcera gástrica se biopsia. ¿Por qué? Porque puede corresponder a un cáncer gástrico tipo 3 o un cáncer gástrico 2C. Bien. Veamos el tratamiento. El tratamiento tiene pues objetivos obvios, ¿no? Si tiene dolor, ardor, hay que suprimir el dolor. Si la úlcera está abierta, hay que conseguir que se cicatrice, ¿no? Si ya está cerrada, evitar que se vuelva a abrir, o sea, la recidiva. Y evitar las complicaciones, ¿no? Que sangre, que se perfore, etcétera. En cuanto al tratamiento, hay una variedad de medicaciones. Como ven ahí, antiácidos, citoprotectores, los bloqueadores asociados que ya no se usan, ¿no? Porque este año han sacado la ranitidina, ¿no? Aunque la siguen vendiendo en algunos sitios, ¿no? Los inhibidores de bomba de protones, el tratamiento anti-Helicobacter pylori y lo que ahora ha aparecido recientemente, ¿no? Los PCAPs, que son los bloqueadores de ácido competitivo del potasio. Bien, los antiácidos actualmente se usan solamente como sintomáticos, ¿ya? Y esa es su dosis, 15 a 30 centímetros cúbicos, 1 hora post ingesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tienen tanta potencia como para cicatrizar una úlcera, ¿no? Los citoprotectores tenemos el sucralfato. ¿Por qué citoprotector? Porque estimula la formación de las prostaglandinas, ¿no? Y se va a adherir a la base de los cráteres ulcerosos. ¿Cuál es su complicación o cuál es su efecto adverso? Los besoares de sucralfato si uno le da mucha dosis. La dosis es esta que ven acá, 2 gramos, o sea, 10 mililitros cada 12 horas, que es mucho menos que esto, ¿no? 30 centímetros cúbicos teóricamente cada 8 horas, o sea, después de ser una hemocistasa son 90 centímetros cúbicos. Y acá lo máximo es 20 mililitros o 20 centímetros cúbicos. ¿Por qué les digo esto? Porque el sucralfato viene en frascos muy parecidos a los antiácidos. Y el médico residente, el interno, cree que la dosis de sucralfato es igual que la dosis del antiácido, ¿no? Bien, el bismuto también pues es un citoprotector, va a formar una barrera protectora, tiene acción ante el Helicobacter pylori, aumenta la secreción del muco. Esto es lo más importante que deben saber ustedes, muchachos. Tiñe las heces de color negro, como está ahí negro, ¿ya? Nunca se olviden, cuando receten bismuto
o el famoso bismutor que sale ahora en los comerciales, o las variantes que han traído el pectobismol, etcétera, tienen que decirle que tiene las heces. ¿Por qué? Porque a veces este paciente viene al hospital por melena, le dan de alta y le dicen, señor, si usted vuelve a hacer caca negra, venga inmediatamente porque se ha reabierto la úlcera. Y el paciente pues le dan el bismuto y viene a los 2 o 3 días porque otra vez está haciendo negro, ¿no? Le hacen perder el tiempo al paciente y los recursos del hospital. Bien, las prostaglandinas ya no las usamos prácticamente nosotros, se siguen vendiendo, sí, ¿ya? Pero es que, ¿por qué no las usamos? Porque son muy caras, ¿ya? Están contraindicadas en la gestación, ¿ya? Porque aumenta la motilidad del músculo liso. Pues de esto lo pasaremos a los bloqueadores H2. Bien, y los IVPs, vean todos los que hay ahí, omeprazol, lanzo, panto, rabe y eso. El rabeprazol ya lo han dejado de vender, al menos acá en nuestro medio, en el Perú, ¿no? Pero han aparecido otros como el deslanzoprazol. El omeprazol con bicarbonato de sodio se vendía en Estados Unidos, ya no lo venden casi, ¿ya? Es el mayor potente de inhibidor de la secreción ácida. ¿Por qué? Porque actúa solo en la parte final de la secreción ácida, la bomba de hidrógeno, potasio, ATPase, ¿no? Pero actualmente han aparecido los PCAPs, ¿no? Hay varios en el mercado. En el Perú ha venido el tegoprazán, pero el más antiguo es el vonoprazán, ¿no? Estos se inhiben competitivamente los canales de potasio, que es un mecanismo distinto a los IVPs. Obviamente es un medicamento más nuevo y es más caro. Ya. Aquí vean la equivalencia de los medicamentos. El pantoprazol tiene la cualidad de que tiene interacciones medicamentosas mínimas. Por eso ese es el que le damos en los ancianos, ¿no? Pacientes que son diabéticos, hipertensos, Parkinson, toman una serie de medicaciones, le damos pantoprazol, ¿no? Bien, mucho se dice pues de los efectos adversos que van a provocar el uso de AINES por largo tiempo. Vean todos esos los que están ahí, ¿no? Reduce el efecto del clopidogrel, aumenta el riesgo de la osteoporosis, incrementa el riesgo de infecciones por Clostridium difficile y otras infecciones entéricas. Estos los eventos perinatales y postnatales lo vamos a pasar, ¿no? Porque ya se ha visto que no provoca eso, ¿no? Nefritis intersticial aguda también se describe, deficiente de vitamina B2 e hipomagnesemia, inhibición de la absorción de hierro, ¿ya? Incremento del riesgo de las neoplasias. Eso es lo que decían, por ejemplo, en ciertas neoplasias neuroendocrinas, ¿no? Pero ese ya prácticamente no se ha comprobado, ¿no? Porque, por ejemplo, eso ocurría en ratitas cuando se daban pero muy altas dosis. Se daba o provocaba neoplasias o tumores de células enterocromafínicas, pero ya eso no se ha descrito pues en seres humanos. Lo que sí se ha visto en seres humanos es que hay un incremento de los pólipos de las glándulas fúngicas, eso sí, ¿ya? Pero eso también depende de cada persona, porque hay personas que toman IVP y no les pasa nada, ¿ya? En nuestro medio también no se ha demostrado que incremente el riesgo de infecciones entéricas, ¿ya? Hay estudios donde dicen que incrementa el riesgo de osteoporosis, pero hay otros estudios que no. Entonces, eso es también lo que se ha visto, pues, que probablemente el uso de los IVPs sobrepasan los riesgos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para decirles,
Se ha asociado también a infarto de miocardio, a cefalea, demencia, ¿no? Varias cosas que han estado tratando de atribuir, ¿no? Esto es lo mismo también, ¿no? Bien. Hace mucho tiempo se decía que si no había ácido no había úlcera, ¿no? Mantener el pH gástrico mayor de 3 durante prácticamente 20 horas garantizaba la cicatrización de la úlcera. Entonces, uno le daba al paciente por una úlcera renal medicamento antisecretor por 4 a 6 semanas, para una úlcera gástrica más tiempo. ¿Por qué más tiempo para una úlcera gástrica? Porque la úlcera gástrica es generalmente de mayor tamaño, ¿ya? Pero actualmente se habla de que si no hay Helicobacter pylori y no toma AINES, no habría úlcera. Actualmente se ha visto de que una úlcera renal puede cerrar en menos tiempo, en 15 días, cuando tú le das el tratamiento por el Helicobacter pylori, ¿ya? La úlcera gástrica, así como les digo, como es una de mayor tamaño, requiere más tiempo, ¿no? Bien. Bien, ahora veamos un poco sobre el tratamiento para el Helicobacter pylori. No quiero que se asusten con los múltiples esquemas. Apunten bien lo que yo les menciono, ¿ya? La terapia más antigua era la terapia triple estándar, que utilizaba un inhibidor de de protones y 2 antibióticos, la claritromicina y la amoxicilina. O en lugar de la amoxicilina, si es que era alérgico, metronidazol. Bien, el paciente con este esquema, el que le podía provocar molestias es la claritromicina, que podía dar un poco de boca amarga, dolor a estómago, ¿no? Pero se tenía que usar la claritromicina, ¿por qué? Porque se secreta por la saliva y por el jugo gástrico. Y obviamente tiene que secretarse por ahí, porque en el estómago, en el moco, en la cámara gástrica está el helicobacter, pues, ¿no? Se ha visto que esto ha ido disminuyendo su efectividad por la resistencia a la claritromicina. Por eso que hay nuevos esquemas, ¿no? Hay terapia cuádruple, que es todo, que hemos mencionado, claritro, amoxi y metronidazol. Hay terapia cuádruple con bismuto, ¿no? Claritro y amoxi, bismuto y BP, o en realidad bismuto, tetracyclina y metronidazol, que se ha vuelto de moda actualmente. Hace 20 años se empezó a usar este esquema cuádruple, pero al ser muchos medicamentos, a veces el paciente no lo toleraba, ¿no? Ya. Y vean esta serie de esquemas, ¿no? Acá hay más esquemas, pero para no marearlos, como les dije, vamos a explicarle esto, ¿no? Si en lugar hay una resistencia a la claritromicina menos del 15%, uno le puede dar la terapia triple con claritromicina, que es lo que decíamos, ¿no? Esta, ¿no? IVP, claritromicina, y esto ya vienen unos packs, ya la industria farmacéutica ya lo tiene preparado, ¿no? Hay varios, ¿no? Lansopral, Elipac, Eligo, y hay otros más, ¿no? O le damos la terapia cuádruple con el bismuto. Pero aquí el problema es que este mundo está adicionando un medicamento más, a veces el paciente no lo tolera, ¿no? Entonces, si esta falla, podemos darle la terapia triple con levofloxacina o cuádruple. Preferimos darle la triple, ¿ya? En lugar de la clarito, le damos levo, igual sigue con la amoxicilina. O le damos la terapia cuádruple que hemos mencionado, ¿no? Si la terapia cuádruple no funciona, le damos la levofloxacina. Pero usualmente
¿qué es lo que hacemos? Hacemos este esquema, ¿no? Terapia triple, levo, si con levo no funciona, terapia cuádruple, con bismuto. O sea, vamos aumentando. La rifabutina no la usamos acá en nuestro medio, ¿ya? ¿Por qué no usamos rifabutina? Porque como el Perú es un país donde hay mucha tuberculosis y la rifampicina es pues un medicamento pilar en el tratamiento de la tuberculosis, el uso de la rifabutina podría provocar pues, resistencia a la rifampicina. Entonces no lo usamos, ¿no? Usualmente, volvemos a lo que decimos, ¿no? Terapia triple con claritromicina, de ahí le damos terapia triple con, si falla, terapia triple con levo, y de ahí, si falla, terapia cuádruple con bismuto. Eso es lo que hacemos, ¿no? Pero si es un lugar donde hay alta resistencia, muchas veces se dice eso acá en nuestro medio, ¿no? Esto que ocurre probablemente en ciertos lugares, ¿no? O si el paciente ha tomado mucho antibiótico antes, ¿no? Entonces aquí le podemos dar una terapia cuádruple con bismuto o la terapia triple o cuádruple con levofloxacin. Igual, ¿no? Es lo mismo prácticamente. Bien, ya para finalizar, ¿a qué se considera úlcera refractaria? Aproximadamente un 5 o 10% de úlceras no curan. ¿Por qué? Uno, no obedece la prescripción del paciente. De repente es un paciente psiquiátrico, no quiere tomar la pastilla, ¿no? O de repente está tomando AINES y no te avisa, o está fumando, o en la biopsia no salió el Helicobacter, pero tiene Helicobacter, ¿no? O de repente es una úlcera específica, es un cáncer, es un Sobringer Ellison, es una tuberculosis, es un Crohn, amiloidosis, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, como decía, la biopsia es importante. Bien, muchas gracias por su atención, muchachos. Estoy atento a las preguntas, o ya están cansados.